Bien, perfecto. Y arrancamos explicando qué significa un ancestro en común, ¿sí? O un origen en común. Como ya venimos charlando hace 1000 años, la vida en el planeta Tierra se originó hace aproximadamente 3.500 millones de años, ¿no? Se cree que aparecieron los primeros organismos vivos en el planeta Tierra, que eran bacterias, o sea, organismos muy simples, compuestos por una sola célula, o sea, unicelulares, y muy, muy, muy parecido a las bacterias actuales que tenemos hoy en nuestros días. No vamos a decir que eran iguales, porque bueno, no sabemos si eran exactamente iguales, pero eran muy similares. Dice el texto, a partir de ese momento comenzaron los procesos graduales de la evolución biológica, que dieron origen tanto a las especies de seres vivos ya extintas, que podemos conocer a través de los fósiles, como una gran diversidad de especies que habitan nuestro planeta en la actualidad. O sea, a partir de esas primeras bacterias que aparecieron sobre la Tierra, se empezó a transformar de forma muy gradual y lenta esas bacterias para dar origen, terminar dando origen en esas transformaciones a los organismos fósiles que ya están extintos, pero también a los organismos que encontramos hoy en nuestros días, ¿sí? Todo lo que encontramos hoy, el perro, el gato, el loro, la ratita, todo, ¿sí? Incluso los seres humanos. Siempre tengamos en cuenta que todo esto es la visión de la ciencia sobre qué es lo que pasó, ¿de acuerdo? Siempre eso lo tenemos que tener en claro. Entonces, esos pequeños cambios graduales que se dieron a lo largo de millones de años es lo que se conoce como evolución. Y esos primeros organismos vivos que habitaron la Tierra, de las cuales se originaron todas las especies que conocemos hoy en día, se llama ancestro en común, ¿sí? La evolución contempla que todos nosotros y los registros fósiles provenimos de un ancestro en común, es decir, un organismo que fue el primer organismo que habitó sobre la Tierra. Y a partir de ese organismo se empezaron a producir un montón de modificaciones que terminaron dando origen a las plantas, a otras bacterias, a animales, ¿sí? A hongos, ¿ok? A partir de esa bacteria, esa primera bacteria viva. Bien, ¿qué pasa? Con este concepto que se empezó a tratar en el siglo XVIII, obviamente lo empezaron a tratar los seres humanos para imaginarse cuánto tiempo tenía la Tierra y cuánto tiempo tenían los seres vivos sobre la Tierra. Eh, pero no se calculó siempre igual. Pensemos que no existían en el siglo XVII o XVIII los mismos instrumentos científicos, tecnológicos que encontramos hoy, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque en cada época se fue calculando una edad del planeta Tierra diferente, ¿ok? Dice el texto, hasta el siglo XVIII se pensaba que nuestro planeta tenía una antigüedad aproximada de 6.000 años. Esa creencia se basaba en una lectura literal de la Biblia que retrocedía de generación en generación hasta establecer la fecha de la creación de Adán, el primer hombre, ¿sí? O sea, se interpretó de forma literal la Biblia, en donde se empezó a hacer este registro de generaciones hasta que llegaron a la primera generación de todas, que sería la creación de Adán, y las cuentas les daban 6.000 años. Entonces, hasta el siglo XVIII, que tenía una fuerte incidencia cristiana, se estableció que la Tierra tenía 6.000 años, ¿sí? La interpretación más conocida de la edad de la Tierra se dio a partir de las escrituras y fue la del arzobispo James Ussher, que es este hombre que tenemos en la foto, quien calculó que a partir del análisis de las escrituras que este arzobispo hizo, la Tierra más o menos habría sido creada al mediodía del día 23 de octubre del año 4004 a.C., ¿sí? Nuevamente, uno fue la interpretación de la Biblia en un momento, en otro momento fue la interpretación de las escrituras, ¿sí? Estamos hablando de, sí, más o menos la misma, contemporáneos, digámoslo así, ¿ok?
¿Qué pasa? Si nosotros nos ponemos a pensar 6.000 años, ¿sí? Más o menos, es como un tiempo relativamente muy corto para que pasara todo lo que pasó, ¿no? Para que aparecieran todas las especies vivas que conocemos, las especies fósiles, para que el planeta se calmara. ¿Se acuerdan que vimos la Tierra primitiva, ¿no? Cómo era esa Tierra y después que se calmó poco a poco? O sea, era muy poco tiempo, 6.000 años, casi nada. Entonces, eso sonaba un poco extraño, o sea, se creía eso, se respetaba, etcétera, pero era raro. Entonces, más o menos hacia 1850 aparece este hombre, no, perdón, este no es Darwin. Aparece Darwin con su teoría de la evolución y con eso dejó un poquito más en claro más o menos cuánto consideraba él y su grupo de seguidores que tenía la Tierra. Bien, dice el texto, fueron los geólogos de los siglos XVIII y XIX quienes aportaron a la teoría de Darwin el contexto temporal que necesitaba tomar forma. O sea, Darwin tenía una propuesta, que era la teoría de la evolución, y necesitaba más o menos establecer la edad de la Tierra para que cuadre con su teoría, ¿no? Y los geólogos, que son los encargados de estudiar las rocas del planeta Tierra, la parte sólida del planeta Tierra, aportaron esos datos para la teoría de Darwin. Pero un poquito antes de Darwin aparece, ahora sí, este hombre de acá de la foto, que es Charles Lyell, ¿sí? Que más o menos 20 años antes de la teoría de la evolución de Darwin presentó un libro que se llamaba Principios de la Geología, ¿no? Y en ese libro se presentaba una teoría que era la que más impacto causó entre los científicos contemporáneos a él y que fue la que influyó fuertemente en la teoría de Darwin de la evolución. Y allí se calculaba la edad del planeta Tierra, ¿sí? O sea que Darwin tomó los aportes de Charles Lyell para basar su teoría de la evolución, ¿sí? La vamos a ver igual. Un poquito más adelante, ¿sí? Más en el siglo XX, o sea, ya contemporáneos a nosotros, luego de un montón de discusiones y de controversias diferentes, se estableció una vez por todas, utilizando métodos muy precisos de radioactividad y carbono 14, son todas mediciones que se hacen a las rocas, que más o menos la Tierra tendría aproximadamente 4.650 millones de años. O sea, nada que ver a los 6.000 años que eh, se creía que la edad de la Tierra era hasta el siglo XVIII. ¿Sí? Fíjese que en 2 siglos, o sea, en 200 años, pasamos de 6.000 años a 4.650 millones de años, ¿no? Pero bueno, esto se estableció gracias a estudios muy específicos con tecnologías muy precisas, muy puntuales y muy actuales, ¿ok? Así que se entiende. Ya 4.650 millones de años nos da un margen bastante más grande para decir, bueno, sí, a partir de una bacteria y por cambios muy graduales se originaron, por ejemplo, los seres vivos, los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, ya era otra cosa. Bien, acá por ejemplo tenemos unos registros fósiles que los vimos las clases anteriores, que se llaman amonites, ¿sí? Son fósiles porque ya no existen más estos individuos, eran marinos. ¿Se acuerdan que les conté que se los encontró arriba de las montañas? ¿Y cómo podía ser esto posible? Bueno, porque antes las montañas estaban bajo tierra. Y lo que hizo Lyell fue estudiar todos esos estratos de la Tierra y los fósiles que había en esos estratos, entre ellos los amonites, para concluir que la Tierra tenía que ser muy antigua, porque imagínense que si estos amonites, que ya están muertos, o sea, todos, son fósiles, estaban entre las rocas, bueno, esas rocas llevaban muchísimos años sobre la Tierra, y estos eran organismos vivos. Entonces tendría que haber sido hace millones de años, ¿sí? Mínimo cuando se formó la roca, mínimo. Bien, entonces este hombre, Lyell, trabajó
con Darwin en su teoría de la evolución, ¿sí? Eran los dos muy fervientes de esta teoría, o sea, es como que le aportaban mucho, la bancaban a muerte, vamos a decirlo así, ¿ok? Bien, entonces más o menos es lo que se cree hoy por hoy, que tiene 4.650 millones de años la Tierra, pero sin embargo la vida apareció hace 3.500 millones de años. Entonces hay 1.000 años de diferencia en donde la Tierra no tenía vida, ni siquiera bacterias. ¿Sí? Eso es lo que se cree hoy por hoy. No, nunca vamos a saber si es verdad o no, pero ponele. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo la cosa? Cham, ¿se fueron todos a dormir o están todavía acá? ¿Alguien? ¿Bien? ¿Estamos? Estamos. Bueno, Cami me dijo que sí. Bien. Ok. Ahora, nos metemos un poquito más en repasar esto, pero desde otra mirada. ¿Qué pasaba con el ancestro en común? Bueno, Charles Darwin, este científico, postuló justamente que todos los seres vivos proveníamos de un ancestro en común, ¿sí? O sea, un origen en común. Todos teníamos ese origen en común. Este ancestro fue evolucionando a través de los miles de millones de años y dio origen a nuevas especies, como ya dijimos, ya sea especies extintas, los fósiles, o especies que hoy por hoy encontramos conviviendo con nosotros. Darwin lo que hizo fue estudiar diferentes evidencias que en ese momento estaban aisladas, las estudió. A ver, había gente que estudiaba los registros fósiles, o sea, los paleontólogos, buenísimo. Había gente que estudiaba la embriología, o sea, con la formación de los embriones, buenísimo. Había gente que estudiaba las especies que hoy estaban vivas, los biólogos, ¿no? Otras estudiaban cómo se dieron las extinciones de las especies, ¿no? Los evolucionistas. Otros estudiaban las homologías y la clasificación de los seres vivos, ¿sí? Y etcétera. Entonces, ¿qué hizo Darwin? Se dio cuenta que todo eso le servía para la teoría que le estaba postulando. Entonces tomó los registros fósiles, las extinciones de las especies, las semejanzas de los embriones, la distribución que hoy conocemos de las especies vivas, ¿sí? Todo eso lo fue tomando y con eso armó una gran teoría. Y eso es lo que se llama la teoría de la evolución de Darwin. De Darwin porque él la propuso, pero en realidad tiene aportes de un montón de ciencias diferentes y de un montón de científicos distintos. ¿Ok? No fue solo Darwin que trabajó solo, ¿sí? Sino que fueron muchos, ¿sí? Con muchos aportes. Entonces, nada, esto, mire, me estoy dando cuenta que es el mismo texto que está acá atrás. Acá. Perdón, se ve que se copió 2 veces. Bueno, nada, esta parte omítanla, después lo voy a modificar. Bien, entonces con todo eso formó una única teoría, ¿sí? Eh, bien, toda la comunidad científica, la sociedad científica y la sociedad común, digamos que no es científica en general, se sorprendieron mucho con la teoría de Darwin, porque, claro, Darwin proponía cosas que en ese momento eran impensables. ¿Cómo vamos a hablar de millones de años? ¿Cómo vamos a hablar de que las especies cambian? ¿Cómo vamos a hablar de que nosotros y la planta tenemos un antepasado común? O sea, rarísimo. Y tengamos en cuenta que todavía seguimos en una sociedad con una estructura cristiana muy marcada. Entonces, de pronto es como que estamos dejando de lado, por ejemplo, lo que decía el arzobispo Uller y nada, generaba un poco de controversia, ¿se entiende? Pero bueno, sin embargo, Darwin despacito fue colando su teoría y nada, hoy por hoy en la ciencia es lo que se acepta, ¿no? Em, pero bueno, nada, más allá de eso, el, lo que comenzó a como a aceptar
la teoría de Darwin, fue que un grupo de geólogos y físicos empezaron a dudar de la proposición que tenía del arzobispo Uller, de que la Tierra había vivido hacia 4004 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces empezaron a emplear diferentes métodos para realizar nuevos cálculos y establecer de una vez por todas cuál es la edad de la Tierra, ¿sí? Entonces, los resultados que estos físicos y geólogos fueron obteniendo variaban entre los 55 y los 99 millones de años. Primero les dio ese resultado. La idea del ancestro en común empezó a ser aceptada, dijeron, bueno, 99 millones de años está bien, o sea, es un tiempo bastante grande para que se desarrollaran todos los individuos vivos, ¿no? En la actualidad, nuevamente, gracias a estudios de radioactividad, y carbono 14, y etcétera, hay otro estimado de la Tierra, ¿no? O sea, es esto que mencionábamos antes, los 4.650 millones de años. Pero como el primer fósil que se encontró tiene aproximadamente 3.500 millones de años, bueno, nada, se cree entonces que el primer organismo vivo apareció sobre la Tierra hace 3.500 millones de años. Esto no significa que mañana, la semana que viene o dentro de 50 años, se encuentre una roca con una nueva bacteria y que esa bacteria tenga 3.600 millones de años. Bueno, se establecerá que el primer organismo vivo surgió hace 3.600 millones de años. ¿Sí? O sea, esto es algo que va cambiando, siempre lo terminamos charlando, pero esto va cambiando momento a momento, no es algo estático, no es que, bueno, no sé, esto es así, punto. No, no, la ciencia cambia todos los días, todos los días. Así que es algo que tenemos que tomar entre pinzas. Este número es tomado entre pinzas, este número es tomado entre pinzas, ¿sí? Siempre hablamos de aproximadamente 4.650 millones de años. Pueden ser 4.500, pueden ser 4.800. O sea, es un aproximado, es un número para acercarnos al número real. Pero el número real no lo tiene nadie, nadie conoce, porque nadie estuvo ahí en ese momento, ¿sí? Bien. Ok, entonces, el planeta Tierra tiene 4.650 millones de años y la vida apareció hace 3.500, ¿sí? Aprox. Bien, ¿qué tiene que ver entonces el ancestro en común con los registros fósiles? Bueno, ya charlamos de la Tierra primitiva, de cómo era al principio, cómo se originó después, y obviamente en todo esto aparecieron las bacterias, ¿sí? Todos los cambios que se fueron generando en el ambiente terrestre produjo que esa bacteria se tuviera que adaptar, ¿sí? A vivir. ¿Por qué? De pronto, de pasar a no respirar oxígeno, de pronto tenía mucho oxígeno. Podía pasar dos cosas. O la bacteria se adaptaba y empezaba a respirar oxígeno, o no se adaptaba y moría, ¿sí? Ese es el concepto general de adaptación. La adaptación, como dice el texto, es un concepto muy central en la evolución, porque los organismos son esos, los organismos se adaptan o mueren, ¿sí? Ustedes piensen que pasó con todo. Si yo agarro un cactus y lo llevo a la selva, el cactus no tiene las estructuras para sobrevivir en la selva, ¿no? Porque para sobrevivir en la selva tendría que tener hojas grandes, y el cactus no, las hojas están transformadas en espinas. En el caso del cactus es una planta que reserva agua, por eso no la tenemos que regar todo el tiempo. ¿Dónde está? En el desierto, porque en el desierto no llueve casi nunca, la poca agua que llueve, el cactus la almacena. Pero ¿qué pasa si lo llevo a la selva que llueve todos los días? Es muy probable que se muera ahogado, porque tendría agua de sobra. Ahora, ¿qué pasa si voy transportando y llevando diferentes cactus más a un clima más templado? Bueno, quizás con el correr de 100 años ese cactus se va a adaptar, en vez de un clima muy árido como el desierto, un clima templado, ¿sí? Como por ejemplo la pradera pampeana, que es un clima templado. Y después, con el correr de 200 años más, lo voy acercando más a la selva, y 200 años más a la selva, y 200 años más a la selva, hasta que de pronto se va a adaptar a vivir en la selva, va a adquirir características que le permiten soportar ese clima,
¿sí? Y eso es la adaptación. La adaptación no se da de una generación a la siguiente, se da a lo largo de miles y miles de años, obvio. Pero es lo que pasó con todos los seres vivos, todos nos tuvimos y se tuvieron que adaptar, ¿ok? Em, o se adaptaban o morían. Si morían, no dejaban descendencia. O sea, no, obviamente estás muerto, no puedes tener hijos, lógico. Y esto generaba que al no tener hijos no hubiera individuos y se terminaban extinguiendo, ¿sí? Esa extinción podía darse, por ejemplo, si un organismo migraba a otro sitio o no, ¿sí? Podía pasar que, por ejemplo, eh, las se cree que antes todo el planeta Tierra era un gran continente. O sea, África estaba unido a América del Sur, ¿sí? A la parte de Argentina. Muy probablemente existían llamas en África, ¿sí? Las llamas que encontramos en nuestro sur, las llamas iguanacos, bueno, muy probablemente existían en África. Pero simplemente no se pudieron adaptar al clima, por ejemplo, porque es un clima muy, muy cálido y la llama de nuestro sur está acostumbrada a vivir en un clima frío. Entonces, probablemente o tuvieron que migrar hacia un clima más frío, ¿sí? Como cerca de Rusia o etcétera, o directamente se morían, ¿sí? Y se terminaron extinguiendo. Por eso no encontramos llamas en África y las encontramos en el sur argentino, ¿sí? O sea, hay muchos factores que eh, tuvieron mucha incidencia en el proceso de evolución, ¿sí? Más allá de la adaptación, que es uno de ellos, ¿ok? Con todos los avances científicos que tenemos hoy en día, podemos entender más cómo eran los ambientes de nuestro pasado y relacionarlos con los ambientes que tenemos hoy en día. Pero si nosotros hablamos de evolución, tenemos que hablar de una relación hiper estrecha entre los seres vivos y el ambiente donde viven. Es hiper estrecha, ¿sí? O sea, fundamental. Bien, entonces, como dice el texto, esa información es importante para entender cómo vivían los organismos. Hola, Ahora, sí. Ay, perdón, ¿no? Emilia se fue porque no tiene batería. Ah, no, está bien, no pasa nada. Después que miren el video. Conocer cómo eran nuestros antepasados en cuanto al clima, al ambiente, es muy importante para saber cómo vivían los organismos y entender los registros fósiles que se encontraban. Por ejemplo, si yo encuentro un registro fósil de un animal que tiene colmillos, ¿sí? Y encuentro muchos registros fósiles de esos animales con colmillos juntos, tengo dos datos ahí. Primero, organismos con colmillos me está diciendo que eran carnívoros, porque los colmillos se utilizan para desgarrar la carne. O sea, ya conozco su alimentación. Por otro lado, ¿no? Si los encuentro todos juntos, como que murieron todos juntos en el mismo sector, pienso que esos organismos viajan en manada, ¿sí? O sea, yo con encontrar registro fósil me puedo imaginar que, por ejemplo, ese lugar donde se encontraron era un lugar en donde había otros individuos porque había alimento disponible. Si yo soy carnívoro y de pronto estoy en un lugar y encuentro muchos organismos iguales a mí, voy a tener alimento disponible. Los fósiles que encontré significa que en ese lugar había alimento para esos organismos carnívoros. ¿Se entiende el concepto? Si yo encuentro un grupo o un organismo, encuentro un organismo enorme, un Argentinosaurus, que es el fósil que se encontró acá en Argentina, y de pronto se conservó su mandíbula y no tiene colmillos, tiene muelas planas, parecidas a las del caballo de la vaca. Bueno, yo supongo que ese individuo comía vegetales. Entonces, si yo lo encuentro acá en la Argentina, por ejemplo, encuentro 2 o 3 ejemplares, yo me puedo imaginar que en nuestros antepasados, en nuestro ambiente pasado, toda la parte de Argentina era una gran selva o una gran pradera, o sea, había muchos vegetales, tranquilamente, ¿sí? Si estudio, por ejemplo, encuentro un organismo que tiene aletas de pronto, ¿no? Y lo encuentro en mis registros fósiles, me puedo imaginar que en ese lugar había o un lago o un océano,
¿ok? O sea, el registro fósil nos sirve para interpretar cómo era el antepasado en cuanto al ambiente. Pero también nos dan otros registros, como, no sé, depende del fósil que encontremos, ¿no? Pero nos dice, por ejemplo, de lo que se alimentaban, si había comida disponible o no, si había depredadores disponibles o no, ¿ok? Bien, y con todos estos conocimientos, entonces, y con la información de los fósiles, podemos saber más o menos, imaginarnos, en realidad no saber, imaginarnos, qué adaptaciones tenían estos individuos para los determinados ambientes. Si yo encuentro un fósil que tiene la pata de adelante transformada en una aleta, yo ya sé que ese organismo está relacionado con el agua, claramente. ¿Sí? Porque no, con la aleta no puede manejarse en la tierra, ¿cómo hace para caminar o correr? ¿No? O si encuentro un organismo que tiene un cuello muy largo, ¿cómo lo relaciono con el ambiente? Bueno, probablemente se alimentaba de hojas de los árboles altas, tal cual las jirafas. O si encuentro, como decíamos, un organismo que tiene colmillos muy pronunciados, parecidos a los del león hoy en día, nos imaginamos que ese organismo era carnívoro, ¿sí? O si tenía patas como con forma de palita excavadora, probablemente era un organismo que vivía debajo de la tierra y con esas patitas excavaba sus hoyos, ¿sí? O sea, todo el registro fósil nos habla sobre el pasado en el cual vivieron. Y con eso podemos entender el presente, o por lo menos lo podemos relacionar, ¿no? Como decíamos, el que tiene el fósil con el cuello largo lo relaciono con la jirafa, el fósil con los colmillos lo relaciono con el tigre o el león o lo que sea. Y así, ¿no? Eso también es importante. No solamente para entender el pasado, sino para entender el presente, ¿sí? Y justamente si yo analizo los registros fósiles, depende de qué año yo esté hablando, me voy a acercar más hacia un ancestro en común o más hacia nuestros días. En el medio, miles de millones de años. ¿Sí? Cada vez que se encuentra un registro fósil, se tiene que analizar la roca en donde se encontró ese fósil para establecer qué edad, ¿sí?, tiene ese fósil. Y en base a eso se pone en un registro enorme y se analiza con qué otras especies vivió, en qué ambiente vivió, todos datos que se fueron recabando a lo largo de miles de años. ¿Sí? Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Siento que fue muy rápido, No, pero profe. me dicen, ¿sí? Bueno, se nos va a cortar, así que nos unimos de nuevo un ratitito más. ¿Porfis? ¿Sí? Listo. Un poquitito más oscuro, un poquitito más oscuro, y así hasta que después de 15 millones de años se transformó en este individuo. ¿Ok? El color, por ejemplo. Lo mismo pasa con la altura, pasa con el cerebro, con los órganos, con todo. Y fíjense las patas, ¿sí? O sea, con miles de millones de individuos acá en el medio entre esta especie y esta, los deditos estos se fueron haciendo cada vez más cortitos, cada vez más cortitos. O sea, ínfimo, es ínfimo el cambio, ¿se entiende, no? Cada vez más cortito, más cortito, más cortito, hasta que finalmente en este individuo desaparecieron de nuevo. Y me quedó un solo dedo, ¿sí? De hecho, el caballo tiene este solo dedo, ¿sí? Con la muela lo mismo. O sea, se fue rellenando en esta parte, fíjense, que acá no está, ¿sí? Y se fue alargando más, se alargó, a diferencia de esta. Eso me habla de que este individuo utiliza las patas para correr, ¿ok? Y que la alimentación cambió. Si cambió la muela es porque cambió la alimentación. Probablemente este individuo se alimentaba de bayas y semillas y frutitas, ¿sí?, por el tipo de muela, y esta ya es una muela para machacar, ¿sí? O sea, pasto, 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 como la vaca, tal cual. Bien, y pasaron 3,3, yo malísimo hablo las matemáticas, millones de años, ¿sí?, hasta que en el Pleistoceno aparece un caballo mucho más parecido al de nuestros días, ¿sí?, con la pata más parecida, las muelas más largas, y la típica muela que tiene el caballo para cortar y machacar el pasto. Ahora, fíjense que apareció hace 1.800.000 años atrás, ¿sí? Y hoy por hoy es el caballo que conocemos, o sea,
el caballo que nosotros conocemos, que vemos en todos lados, apareció hace casi 2 millones de años atrás y todavía se mantiene. ¿Puede ser que este caballo de acá tenga diferencias con el actual? Y sí, seguramente sí, pero es prácticamente igual. O sea, fíjense a lo que voy es que en estos casi 2 millones de años, en estos 1.800.000 millones de años, eh, este caballo que apareció con el nuestro es prácticamente igual. ¿Podrán tener diferencias mínimas como estas de la pata, por ejemplo? Sí, seguramente, porque en 1 millón de años seguro acumuló diferencias, ¿no? Pero si nosotros lo vemos a simple vista es imposible darnos cuenta. Pero quizás nuestros sucesores, si esto lo estuvieran viendo, no sé, dentro de 1 millón de años más adelante en el tiempo, ¿sí? Otros humanos mucho más adelante y estudiaran todo esto, probablemente verían diferencias entre... ¿Quién es Soy una perra? Bueno, no sabemos quién es. Probablemente vea diferencias entre este individuo y el caballo que tenemos hoy en el 2021. 2021, 2020, 2022, no importa, ¿sí? Entonces, las diferencias son mínimas, se van acumulando de una generación a la siguiente. Es muy difícil notarlos, ¿sí? Probablemente nuestros antepasados, los del ser humano, convivieron con este individuo y con este individuo, ¿sí? Quizás lo usaban para lo mismo que se utiliza el caballo, para correr, para transportar cosas, pero quizás no, o sea, no sabemos. Hoy por hoy, si nosotros estudiamos al caballo y todos sus antepasados, estamos estudiando la evolución de la especie del caballo y su filogenia. Acá no estudiamos la relación del caballo con el ser humano, o cómo vivía en su ambiente, o cómo se relacionaba con otros herbívoros, o sus depredadores, o no. Estamos analizando solamente sus antepasados. Eso es la filogenia, ¿sí? Y como hicimos con el caballo, podemos hacerlo con todas las especies, con todas. Ahora, ¿por qué mencionamos la del caballo? Bueno, porque el caballo es el que mejor y mayor registro fósil tiene. Es decir, se han encontrado de muchas épocas fósiles de caballos. Entonces se puede armar algo tan completo como esto. Pero esto pasa en todas las especies y no, o sea, por ejemplo, el ser humano, tenemos el ser humano moderno, se encontró un cráneo de hace 2 millones de años atrás, después se encontró un esqueleto completo hace 10 millones de años atrás, y después se encontró, no sé, un brazo y una pierna de un ser humano hace 25 millones de años atrás. Y eso no es completo. ¿Qué sería lo ideal? Que encontremos el cuerpo entero, el fósil del cuerpo entero, de cada individuo, de cada época. Bueno, eso a veces no se puede hacer. ¿Y qué pasa entonces con esos individuos que no encontramos en el medio? Bueno, eso es lo que se llama eslabón perdido, seguramente lo habrán escuchado. Justamente los eslabones perdidos son esos individuos que no están registrados en el registro fósil. Es como si yo les dijera que en estos 8 millones de años se podría haber encontrado acá otro organismo más. Bueno, sí, se podría haber encontrado, no se encontró. Ese individuo que no se encontró su registro fósil es un eslabón perdido, ¿sí? Es imposible que en la evolución se encuentre de cada generación, ¿sí? O sea, 50 millones de animales distintos porque vivió uno en cada, ¿no? Es imposible encontrar eso, porque no. Porque ¿qué pasa para que un fósil permanezca tantos millones de años? Se tiene que conservar bien, no tiene que haber sido roto por ninguna catástrofe natural, por ejemplo un terremoto, ¿sí? Muchos registros fósiles se destruyeron por eso, o por grandes vientos, o por inundaciones, o porque otros animales lo comían, o porque no se conservaron bien y se descompusieron y pasaron a ser parte del suelo, ¿sí? O simplemente porque todavía no se encontraron, o sea, todavía se siguen haciendo miles de excavaciones por día para buscar fósiles, ¿no? Quizás se encuentre el día de mañana, aparezca una noticia que se encuentra, ¿no? Acá el animal, un animal acá. Entonces lo agregamos a esta filogenia y en vez de poner
que hay 8 millones de años de diferencia entre este y este, acá encontramos uno en el medio y se nos acorta la diferencia. Sí, puede ser, puede pasar, ¿sí? Pero bueno, quizás todavía no se encontraron o quizás todavía no se van a encontrar nunca porque se destruyeron, ¿ok? Pero bueno, el registro fósil más completo de las especies es este del caballo, justamente, ¿sí? Por eso dice, lo constituye la evolución del caballo, que tiene, o sea, se tienen los fósiles de todas las etapas intermedias, desde el Iracotherium, que es el fósil más antiguo, que se conoce, en realidad es este, ¿sí? Hasta o sea, el primer ancestro de la serie, hasta el género Equus, que es el que son los caballos actuales, ¿sí? Entonces, la serie filogenética es el registro de los fósiles que nos permiten conocer la secuencia de estas especies que derivan unas de otras. La mayoría de las veces ese registro fósil es incompleto y quedan espacios vacíos en los registros, que podrían corresponder a lo que se llaman especies intermedias, es decir, todas esas especies que hay desde el ancestro en común hasta la especie actual. Cuando se habla de eslabones perdidos, se alude a estas ausencias en el registro fósil. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Más o menos. profe. Bueno, bien. Profe, Sí, según la teoría de la evolución, sí. ¿qué fue primero, el huevo o la Uy, gallina? qué buena pregunta. Justo esto se armó un debate familiar el domingo, así que Cami dio la tecla. A ver, es muy difícil establecer, ¿no? Porque uno dice, claro, sin huevo no hay gallina, pero ¿quién pone el huevo? La gallina, ¿no? Y es así un sinsentido. Bueno, hay estudios, yo leí hace poco un estudio que decía que técnicamente antes de que aparecieran las gallinas ya había huevos, o sea, ya había otros organismos que ponían huevos, lógicamente, porque pensemos que las aves derivan de los anfibios, derivan de los reptiles, ¿no? Y los reptiles ponen huevos, ¿no? Por ejemplo, una gallina pudo haber derivado de un tiranosaurio rex, increíble, pero sí. Y el tiranosaurio rex ponía huevos, porque se han encontrado y todo. Bien, entonces técnicamente tiene que haber sido primero el huevo, técnicamente. O sea, ese huevo que sufrió un cambio, una mutación en su genética y originó no sé, un ave, una gallinácea que tenía ya un rasgo un poquito más parecido a la gallina actual. Que esa puso un huevo y ese huevo sufrió una mutación y así, a lo largo de miles y miles y miles y miles de años. Hasta que finalmente una puso un huevo, que ese huevo originó la gallina actual, con las características actuales. Eh, Así que yo me inclino por el huevo, claramente. Pero bueno, nada, si es una discusión que está re buena darla, ¿no? Porque, nada, déjame ahí pensando. Pero sí, así sería la cosa. Cuando decimos esto, ¿no? Que las aves provienen de los reptiles, bueno, nada, se Profe, nos encontraron. tenemos que ir al recreo. Ok, ay, no me griten. Bueno, ¿qué hora es? Nos Nada, faltan profe, nos 20 vemos el minutos. jueves. Bueno, vayan tranquilas, tranquilos, disfruten el recreo, nos Chao. vemos el jueves. Adiós. Uf, que me lo dijo muy efusivamente. Bien, ok. ¿Qué pasa? ¿Por qué se piensa que las aves provienen de los reptiles? Porque se encontró un esqueleto de un reptil con alas. Y esto fue como, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó acá? O sea, ¿qué tipo de fiesta hubo acá? Bueno, nada, se cree entonces que había reptiles con alas y esos reptiles con alas se fueron modificando hasta transformarse en aves, ¿no? Eso también es parte de la evolución y también habla de eslabones perdidos y series filogenéticas y etcétera, ¿sí? Nada, bueno, ya lo vamos a ver. Bien, ahora, la evolución de los cetáceos. Vamos a hablar entonces de alguna especie marina, ¿sí? Entonces, si nosotros nos basamos en la teoría del ancestro común, dijimos que existían todas especies intermedias entre el primer ancestro en común y el organismo
con la forma actual que conocemos hoy en día. Dijimos entonces que los registros fósiles mejor, que más se encontraron, digamos, filogenéticamente hablando, era el del caballo. Pero también existen los de los cetáceos, que los hallazgos fósiles de los cetáceos se pudieron interpretar muy bien porque se encontraron casi intactos, ¿sí? Los cetáceos son un grupo de animales que incluyen, como dice el texto, las ballenas, los delfines, los cachalotes. Son mamíferos, ¿sí? No son peces, son mamíferos. Las formas intermedias, ¿sí?, de estos individuos no son eslabones perdidos. Son individuos que tienen una apariencia intermedia con respecto a las otras dos especies, la que está antes y la que está después, y que pudieron coexistir o no entre ellas en la misma época. Porque eso también pasa, no es que una se suceda a la otra, a veces coinciden, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver si tenemos acá, tenemos la imagen. Fíjense, en el Paleoceno, hace 65 millones de años atrás, o 60 millones de años atrás, existían estos animales. Porque pensemos lo siguiente, una cosa es un pez que toda su vida vivió en el agua, pero las ballenas y los delfines son mamíferos. Si nosotros nos basamos en el grupo de ser vivo que estamos hablando, tendrían que vivir en la tierra, con el resto de los mamíferos, ¿se entiende? Pero no, sin embargo, viven en el agua. Rarísimo que un mamífero viviera en el agua. Es como si yo le dijera, hay un pez que puede... Hay un pez, hay varios peces, que puedan respirar afuera del agua. Ustedes van a decir, ¿qué? Pero no, los peces están asociados al agua. Bueno, los mamíferos están asociados a la tierra, y sin embargo los cetáceos son mamíferos. O sea, algo acá pasó, ¿no? Bueno, se cree esto. Existían individuos así, parecidos a un tigre. Con el correr de las generaciones, ¿sí?, dio origen a esto, ¿sí? Fíjense que ya el cuerpo va cambiando, la cola se va cortando, las patas también, ¿sí? Que luego dio origen a esto, o sea, unas patas mucho más cortas, la forma del cráneo es más alargada, que luego dio origen a esto, ¿sí?, con patas que acá no se notan muy bien, pero estas son patas como con forma de paleta de remo para nadar en el agua, ¿sí? Luego este organismo, o sea que entre este organismo y este probablemente ya dejaron de estar viviendo en la tierra y pasaron a vivir al agua. Probablemente estas dos especies son semiacuáticas, o sea, pasaban parte de su vida en el agua y parte de su vida en la tierra, ¿sí? Pero ya este no tiene patitas, no tiene patas para caminar. Entonces probablemente este organismo ya vivía en el agua directamente. Porque si no tengo patas para caminar, ¿cómo hago para trasladarme? Si en vez de patas tengo remo, ¿me conviene estar en la tierra o en el agua? No, claramente en el agua. O sea, ¿no? Ya el cuerpo cambió, la cabeza cambió, ya no tengo cola, tengo una aleta más grande, ¿sí? Fíjense, en este la aleta ya es más pronunciada, las patas se acortan un poquito más, en este un poquito más se acortan, ¿no? Se me está alargando la cola, en este un poquito más, la de atrás casi que está perdida, fíjense que no es nada, es un muñoncito, ¿sí? Y las de adelante son muy cortitas también, y ya mi cuerpo está más alargado. Un poquito más adelante, cuerpo más alargado aún, ¿no? Con ya la pata adelante completamente transformada en una aleta. Y un poco más abajo lo mismo, ¿sí? Posiblemente para las orcas apareció una aleta, ¿ok? Pero fíjense que de esto a esto es una cosa abismal, no me lo puedo imaginar nunca. Y sin embargo hay todo un registro fósil en el medio que me marca todas estas etapas, ¿sí? Por eso yo supongo que los cetáceos provinieron de estos animales. Y es muy loco pensarlo así. Si yo solo veo a este animal o solo veo a cetáceo, digo, no puede ser, no puede ser. No, son cosas completamente diferentes. Comen cosas distintas, respiran, uno fuera del agua, el otro dentro del agua, el cuerpo es distinto, estos tienen otro tipo de pulmones diferentes a estos para respirar, o sea, no hay que ver una cosa con la otra. Pero sin embargo se encontró todo este registro fósil en el medio que nos permitió armar toda la descendencia de los cetáceos, ¿sí? Y esto también es filogenia,
Esto es filogenia. Descubrir todos los antepasados hasta llegar a otro organismo que nada que ver, y podríamos seguir, el cuadro podría seguir para arriba, llegaríamos a las bacterias originales, ¿sí? Bueno, pero todo esto que se armó, es justamente para comprender por qué las bacterias, por qué los cetáceos fueron al agua, ¿sí? Y los antepasados que tienen esos cetáceos, ¿ok? O sea, pero nada que ver. Entonces, está acá. Las técnicas actuales para estudiar el parentesco que existe entre los seres vivos se basan en las similitudes y las diferencias en su material genético. Probablemente esta ballena, esta orca, tiene un material genético, si yo lo analizo, muy parecido al cachalote, ¿no? Y si yo analizo el material genético de estos dos, es parecido a este que está acá, que es su antecesor. Y si analizo el material genético de este antecesor, es parecido a este, y este es parecido a este, y este es parecido a este, y así. Obviamente con diferencia, pues si no sería siempre el mismo animal, pero se parece mucho, por eso se puede armar esta cadena, porque se estudia el ADN, no se estudia la forma física. Si yo tuviera que estudiar la forma física entre este individuo de acá arriba y este, nada que ver la forma física, ¿o no? No me puedo guiar por eso, porque los individuos justamente fueron cambiando tanto su forma corporal que no tendría ningún sentido. Entonces, ¿qué estudio? El ADN. El ADN es lo que me va a decir que es una especie, siempre. Entonces, al estudiar el ADN, se fueron encontrando similitudes entre todos estos organismos que hace que estuvieran emparentados, ¿sí? Que tuvieran un cierto grado de parentesco. Entonces las moléculas que van formando ese ADN son las mismas siempre en todos los seres vivos, pero la diferencia es cómo están ordenadas, ¿sí? O sea, siempre hablamos de proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ADN, ARN, pero la diferencia entre un organismo y el otro es la cantidad y cómo están ordenadas, ¿sí? Depende del ordenamiento, me va a decir si esos organismos estaban emparentados o no. Esto que tiene que ver con las moléculas revela una existencia de ancestros comunes para todos los organismos, ¿sí? Que a su vez se habrían todos originado de un ancestro en común, lo que decíamos antes, y con esto ya cierro. Si yo siguiera armando este árbol genealógico, llegaría hasta la bacteria original, ¿sí? Técnicamente, porque ese es el ancestro en común para todos. El porcentaje de similitud en el material genético proveniente de dos especies indica la cercanía del ancestro en común. O sea, si yo analizo, como dijimos, las orcas y los cachalotes con este individuo, van a estar, y tienen más material en común, material genético en común, van a estar más emparentados con este, ¿sí? Que si analizo estos dos con este, por ejemplo. El material genético va a estar emparentado, pero mucho menos. Entonces, ¿cuál es más probable que haya sido su pariente más cercano? ¿Este que está acá o este que está acá? No, claramente este, porque tiene material genético que coincide más. Y eso es lo que pasó con los seres humanos. El ser humano moderno, nosotros, primero se creía que estábamos más emparentados con los gorilas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos más parecidos a los gorilas. No tenemos cola, los gorilas andan en dos patas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se analizó el material genético de los gorilas, se analizó el de los chimpancés, se analizó el de diferentes tipos de monos y el del ser humano, y se encontraron más similitudes con el del chimpancé. Perdón, sí, con el del chimpancé. Entonces, en realidad técnicamente estamos más emparentados con el chimpancé que con el gorila. A pesar de que el chimpancé tiene cola, está arriba de los árboles, nada que ver. Uno parecería que nada que ver con el ser humano. Pero sí, nuestro ADN es más parecido al del chimpancé que al del simio, al del gorila. Entonces nuestro antepasado más cercano es el chimpancé, después será el gorila y todo el resto. ¿Se entiende? Bueno, no sé. Sé que hizo un rematete de cosas, pero espero que, aunque sea la idea general, se haya entendido un poco. Sé que es muy complicado y no pido mucho, porque sé que es difícil, y más sobre todo para el tiempo corto que tenemos, pero nuevamente, espero que por lo menos la idea general se haya entendido. Profe, Sí, le Cami. consulto una cosa.
Sí, Sí, por ejemplo, todas las especies se desprenden del mismo antecesor común que son las sí, bacterias. sí. Porque hay distintas especies, o sea, está la ballena, el caballo, los Bueno, humanos, porque que se evolucionaron de distintas formas. exacto, evolucionaron de diferentes formas. Hay muchas teorías de la evolución, o sea, hay muchas teorías y muchas personas que postularon teorías, eso lo ven en segundo, pues no está Darwin solamente, está Lamarck, Buffon, Cuvier, hay muchos científicos, muchos naturalistas que armaron sus propias teorías, y cada una es válida, ¿no? Para cada persona, digamos, o sea, hoy por hoy se acepta la de Darwin, que dice lo siguiente: los cambios que se fueron dando en los ambientes influyeron en los seres vivos, ¿sí? O sea, esos cambios en el ambiente ejercieron una presión en el ser vivo para que el ser vivo o se adapte o muera, ¿sí? Se llama presión de selección natural. Es complicado, ¿no? Es muy largo, pero básicamente es eso. Se ejerció una presión sobre esa bacteria original, ¿sí? ¿Cuál fue la presión? Si esa bacteria original era anaerobia, o sea, no respiraba oxígeno, de pronto cambió los componentes de la atmósfera y de pronto empezó a haber oxígeno. Eso ejerció una presión sobre la bacteria. Le dijo, es como si la naturaleza le dijera a la bacteria: bueno, amiga, o empezás a respirar oxígeno o te morís, no te queda otra opción, ¿no? O sea, le está dando una presión importante, digamos. Bueno, ¿qué hizo la bacteria? Se tuvo o que modificar o morir. Bueno, se modificó. Eso generó una bacteria que respira oxígeno. Pero después el cambio fue otro. Por ejemplo, no sé, hubo un cambio en el ambiente acuático. Bueno, esa bacteria se tuvo que modificar. Quizás pasó de ser procariota a ser eucariota, por ejemplo. Que empezó a establecer relaciones con sus organelas y de pronto generó un núcleo. Bueno, ya está, hubo otro cambio ahí. Pasó de ser procariota a eucariota. De pronto, supongan que hubo otro cambio en el ambiente marino, no sé, más sal, más temperatura, menos temperatura, presión, más individuos depredadores o falta de alimento, puede ser cualquier cosa del ambiente. Y eso hizo que se modificara y se unieran varias, ¿no? Y eso generó un tejido, y ese tejido se fue uniendo con otros tejidos, se originó un ser vivo, ¿no? Y así. Y esos pequeños cambios del ambiente que ejercían presión sobre las especies terminaban originando que con el correr de muchos años aparecieran especies nuevas. Y así, y esa especie esa bacteria se transformó en un tejido, ese tejido se unió, se transformó en células, esas células se transformaron en varias células juntas que dieron origen a, por ejemplo, un pez, y ese pez empezó a tener presión del ambiente y empezó sus aletas a modificarse en patas, hasta que despacio, con el correr de muchas generaciones, empezó a salir del agua, ¿no? Esa es la típica, la que nos pensamos cuando hablamos de evolución. Y empezó cada vez a respirar más afuera del agua, y el correr de muchas generaciones, de pronto le dio patas más largas, de pronto salió del agua, pero no tanto, o sea, los anfibios, ¿no? De pronto los anfibios se empezaron a independizar más, aparece el huevo, importantísimo. El huevo me dice que yo puedo gestar un bebé, pero afuera del agua, porque el huevo, la cáscara lo protege, ¿sí? O sea, le protege al huevo. Perfecto. Puedo colonizar otros ambientes, me voy a otro lado a colonizar, ¿sí? Toda la tierra que estaba despoblada, no había nada, porque todo estaba en el agua, full. Bueno, salgo del agua, voy a la tierra, colonizo. Del huevo que aparecen los reptiles, originan las aves, porque empiezan las patas a modificarse en alas y en plumas. Comienzo a colonizar el ambiente aéreo, ¿no? Y así. Y así, con lo largo de miles y miles y miles de generaciones. Empiezan a aparecer diferentes cambios en los seres vivos, con muchas generaciones en el medio, y esos cambios producieron una especie nueva. Cada vez que había un cambio grande, se originó una especie nueva. Así que imagínense la cantidad de especies que hubo y que hay, ¿no? Eso hablando de los animales, pero probablemente esa bacteria, si se unieron esos tejidos, se originaron tejidos fotosintéticos, originó las algas en el agua, ¿sí? Y las algas en el agua, cada vez no sé, el mar se fue retirando y esas algas podían vivir fuera del agua. Empezaron a tener semilla que
con el, qué sé yo, con el viento se volaban más lejos del agua, y caían y nació una planta nueva, y ahí empezaron a nacer las plantas en la tierra. O sea, ¿se entiende cómo fue así? Fueron por cambios en el ambiente que ejercían una presión sobre esos seres vivos para que o te modificás o te morís, no te queda otra opción. Piensen que muchos se murieron, por ejemplo los amonites que vimos antes. En el caso de los amonites se cree, porque fue una extinción masiva, o sea, se cree que en una época del año de pronto desaparecieron y murieron todos, porque todos los amonites que se encontraron tenían la misma edad, o sea, fueron hace, no sé, supongan 100 millones de años. Y eso es muy extraño, algo tuvo que haber pasado muy abrupto para que todos murieran en el mismo momento. Bueno, se cree que los amonites murieron porque hubo un crecimiento muy grande de sus depredadores. El depredador se llama Anomalocaris. Es un individuo nadador que comía amonites. Entonces se cree que nacieron de pronto, no sé, con el correr de 100 o 200 años, muchos Anomalocaris y se empezaron a comer a los amonites. Y de pronto los amonites desaparecieron. No se pudieron adaptar a su nuevo depredador. Y chao, listo, chimpum, extinguió la especie. ¿Sí? O sea, son todas estas presiones del ambiente que hacen que o te adaptas o te morís. Corta la bocha. La explicación es muy larga, Cami. Te la hice súper larga y traté de resumirla lo más que pude. Me cansé. Bueno, nada, ya es medio que se nos está por cortar y el tema es muy largo y muy interesante, pero bueno, nada, vamos a seguir el jueves. ¿Sí? Gracias por haberse quedado, gracias por escuchar, que sé que es complejo, ahora descansen sus mentes. Cualquier cosa me escriben. Subí un nuevo trabajito, mírenlo después en el Classroom y lo van haciendo cuando puedan. ¿Sí? Bueno, Sí, tengan una linda semana y nos vemos el jueves. La última clase antes de las vacaciones, sí. Listo, vamos. Cuídense mucho. Un beso. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. Chao. Adiós.